Bienvenidos a Primum Gradus. Seguimos con el reto de hacer un programa diario y seguimos con las efemérides de cada día. Tenía grabadas las efemérides del día de hoy, del 15 de noviembre, y digo, si hay algo más interesante lo pondré ahí. Pero la verdad es que el tiempo me ha pillado. Y he visto que las efemérides pues, no dan mucho de sí, porque no he sabido comentar demasiadas cosas, quizás los temas no eran los míos. Y he dicho, sale un programa un poco pobre, ¿cómo lo puedo rellenar? No tengo tiempo. Y se me ha encendido una lucecita. Algunas veces había hecho una cosa que llamaba yo cata de libro. Es decir, leer algún capítulo de algún libro que pienso que pueda ser interesante y estas cosas. Y con eso había hecho un programa. En fin, me dije, pues ya está. Voy a completar este programa que queda un poquito pobre con la cata del libro. Y ya tenía elegido el libro, pero digo, ahora son las 8:15 de la noche. Si me pongo a grabarlo, acabo a las 10, tengo que cenar, me voy a dormir a las tantas y mañana es lunes. No. Mira, ¿sabes qué? Se me ha vuelto a encender la luz. A veces hay material que uno tiene ahí que lo ha colocado en la red. Precisamente estas catas de libros es un ejemplo de ello, pero claro, cuando en tu canal tienes 400 programas hay gente que no los ha oído. Es muy efectivo, lo he comprobado. Como iVoox, que es donde pongo los audios, tiene la manía de solo poner en primera fila la última novedad, lo demás se pierde. De manera que algunos veranos he vuelto a recuperar, juntando todo en lo que llamo programa Omnibus, viejos programas, todos juntos, con temática similar, y la gente me ha felicitado. Bien, ha sido un repaso, yo no lo conocía. O sea que hay que reaprovechar lo que ya tenías. Esto es una excusa, diréis, sí, un poquito de excusa sí que es, pero he recuperado uno de esos audios viejos, concretamente un texto de Lewis, o Luis, creo que se pronuncia Luis, C.S. Lewis, Clive Staple Lewis, perdonad mi inglés, quizás lo conozcáis por aquello de Narnia y toda esta cosa, que es de las cosas que he leído son las que no he podido aguantar, es decir, no me los he leído. Justo eso, que es lo más famoso actualmente, sobre todo por las películas. También otra película más interesante que se llama Tierras de Penumbra, que trata de su vida y de su amor con una... Bueno, os la recomiendo, ya está. Pues he escogido este relato del Diablo propone un brindis. Entonces, este audio o este vídeo tendrá como dos secciones. Primero la de las efemérides del 15 de noviembre y segunda parte, pues esa cata de libro que he rescatado. Es concretamente, me lo tengo aquí apuntado, del 4 de marzo de 2018. Ya ha llovido un poquito. O sea que es muy probable que algunos no lo hayáis oído. En fin, lo grabé con unos medios técnicos X, o ahora tengo otros, y ya está. Yo creo que vale la pena resucitar ese libro. Y así me sale un programa apañadito. Y bueno, tengo más libros en cartera, porque aunque vaya recurriendo a los viejos se me van a acabar, que no tengo tantos. O sea que, bueno, puede ser un buen sistema para rellenar. Pero de todas maneras sí que sepáis que sigo elaborando. Sigo con mi Tutankamón, a ver si lo acabo ya. Y tengo previstas varias colaboraciones. Ya os las contaré a lo largo de estos programas. Bueno, empezamos con las efemérides y luego continuaremos con esa cata de libro, con El Diablo propone un brindis. Hace 1456 años, un 15 de noviembre del año 565 de nuestra era, en Constantinopla, Justino II sucede a su tío Justiniano I como emperador. ¿Emperador de qué? Del Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, también llamada Bizancio y actualmente llamada Istambul o Estambul. Justiniano I tuvo el sobrenombre de El Grande. Fue el último emperador de Oriente que mantuvo la lengua latina, que usó la lengua latina y trató de restaurar el imperio de nuevo. Quiero decir, con la parte occidental que ya había caído en manos de los bárbaros. Así luchó contra los ostrogodos de Italia y recuperó buena parte de Italia, el norte de África, también parte del sur de Hispania, y se lo arrebató a los visigodos, contuvo a los pueblos nómadas y sobre todo es recordado por
por su compilación jurídica. Vamos, lo que hizo básicamente fue recopilar todo el derecho romano que andaba por ahí disperso y compilarlo. Ahí habréis oído hablar de las pandectas, del Código Justiniano y todo esto, lo que se estudia en historia del derecho. En fin, que el listón estaba alto y Justino pues fue más justito. Heredó buena parte de sus problemas, pero de los problemas que ya había enfrentado su tío, pero con menor fortuna. Su tío había unificado todo el territorio bajo la fe ortodoxa y él tuvo sus problemillas porque tanto él como su esposa habían sido monofisitas en su época, pero dejaron atrás sus antiguas creencias para acceder al trono. Tuvieron sus problemas con los persas, fue muy estricto, un tipo muy riguroso, por ejemplo en el gasto. Se jactaba de que él no desperdiciaba tanto dinero como su tío, pero bueno, la cuestión es que ha pasado la historia con peor fama. Y los últimos años de su reinado estuvieron marcados por la locura. De tal manera que su esposa tuvo que actuar como regente en los últimos años en compañía de un militar, Tiberio, que acabó siendo a su vez emperador. Pero bueno, eso es otra historia. Y bueno, también en 15 de noviembre, pero más cercano a nosotros, concretamente hace 489 años, en 1532, en las cercanías de Cajamarca, Perú, los conquistadores españoles liderados por Hernando de Soto se encuentran por primera vez con el Inca Atahualpa y curiosamente un año después, en 1533, en ese mismo día 15 de noviembre, en el sur del actual Perú, el conquistador español Francisco Pizarro llega a Cuzco, capital del Imperio Inca. Es curioso que este Hernando de Soto, que ahí actúa como una especie de adelantado de la conquista del Perú a las órdenes de Pizarro, fue uno de los primeros, o posiblemente el primer explorador de lo que hoy es Estados Unidos. Exploró el sur de los Estados Unidos. Era un corazón inquieto. Tenía azogue en las venas. Ya os digo, exploró el Yucatán, luego fue a Perú y luego volvió a España y volvió, pues eso, a sus andanzas por Norteamérica. Una de estas especies de superhombres de aquella época. En fin, os tengo prometido un programa sobre Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que es otro tipo interesantísimo, con bastante menos éxito que este, y renombre, a mi parecer, pero muy interesante. Y bueno, voy haciendo promesas a ver si las puedo cumplir un día. ¿Qué más efemérides vemos hoy? Bueno, más que efemérides, pues días de, por ejemplo, veo días de la educación técnica. Lo que pasa es que aquí no dice quién lo ha nombrado. Día del reciclado, Día Internacional de la Química. Ya sabéis esto de los días internacionales. Pues mira, contrariamente a lo que pasó la semana pasada, aquí no veo ningún día en Argentina. ¿Os acordáis el comentario que hice? Y bueno, San Alberto Magno. Hombre, hoy es San Alberto Magno. Pues vamos a hablar de San Alberto Magno, que es un santo muy comentable. Ah, ahora entiendo por qué es el día de la química. San Alberto Magno es el patrón de los químicos. Bueno, a lo mejor no es esa la razón, pero día de la química, San Alberto Magno, y San Alberto Magno es patrón de los químicos. ¿Por qué? Pues para saberlo, abro la página web del Consejo General de Colegios Oficiales Químicos de España y hay un artículo que dice ¿por qué San Alberto Magno es patrono de los químicos? Y dice así: San Alberto Magno era un hombre de ciencia. Su biografía es conocida o fácil de encontrar para profundizar en su vida y obra, pero menos conocido es su vínculo con la ciencia química. El 15 de noviembre es su festividad. Fue un adelantado a su tiempo y el precursor de la ciencia renacentista. Manuel Castillo Martos, del área Historia de la Ciencia del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla, escribió una obra sobre la ciencia de los filósofos. Uno de los capítulos lo dedica a Alberto Magno, precursor de la ciencia renacentista. Bueno, continúa hablando y dice: este investigador analiza en un apartado la faceta de San Alberto Magno como químico y apunta que no descubrió ni realizó experiencias importantes en el laboratorio, pero como filósofo especulativo supo descubrir procesos y aparatos que estaban ocultos para otros en textos de Aristóteles. Y pone el ejemplo de Meteora, donde los pasajes sobre hierro y acero
Se han considerado como precursores de Viringuccio, Agricola, Porta y otros escritores y metalúrgicos. Sus obras, Liber Ignium y Mappae Clavincula, incluyen instrucciones para extinguir los fuegos con arena, barro, alumbre, orina y vinagre. Bueno, pues ya se ha saciado nuestra curiosidad de por qué es el patrón de los químicos. Aparte de esto, fue un gran filósofo y maestro de Santo Tomás de Aquino. Y naturalmente podríamos hablar de su metafísica, de su recepción de Aristóteles y de muchas más cosas, pero este es un programa de efemérides y ya os digo que para él necesitaría un programa solo para él y para su discípulo Tomás de Aquino también, o más de un programa. Pero bueno, yo creo que por hoy ya es suficiente. Esto es lo que han dado de sí las efemérides. Bueno, hay más cosas para comentar, pero ya sabéis que me fijo en unas poquitas, no quiero ser pesado. Y ahora toca acabar, como lo habíamos dicho, con esa pieza rescatada de marzo del 2018, que era una cata de libro de un texto de Lewis. El diablo propone un brindis. La primera vez que lo leí tendría unos 18, 19 años y este texto estaba al principio de una obra muy conocida de este autor que se llama Cartas del diablo a su sobrino. El supuesto de ese libro era muy curioso. Se trataba de un demonio novato que iba escribiendo cartas a su tío. Era Scrutopo y Orugario, los nombres se las traían, y le iba escribiendo cartas a su tío para pedir consejos, porque él estaba destinado en la tierra a ser como una especie de tentador particular de una persona, como un ángel de la guarda, pero a la inversa. Una curiosidad de ese libro es que todo es al revés, lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno. Dios es el enemigo, así con mayúsculas, y la idea es que tiene que llevar a su asignado, pues lo tiene que llevar al infierno. El autor dijo que no quería hacer más continuaciones de ese libro porque era un trastorno mental para él ponerse en el pensamiento del diablo con toda una moral tan invertida. Y es un libro con una sutileza psicológica y con una ironía muy interesante. Yo creo que es un libro muy recomendable. Pues bien, este texto del diablo propone un brindis estaba como una especie de proemio en esta edición que yo leí. En las ediciones modernas forma un librito aparte y no está en el mismo volumen. El diablo propone un brindis, pues simula, el autor imagina una fiesta en el infierno en el que los diablos básicamente se congratulan de que los pecadores son de baja calidad porque ellos comen. El autor imagina que el alimento de los demonios es almas en pena. Dice, el alimento es de baja calidad pero no nos falta. ¿Y a qué se lo achacan esto? Pues al sistema educativo que les proporciona muchas almas. En fin, habla del sistema educativo británico de los años 50 o así, si no me equivoco. Y algunas cosas nos podrán parecer desfasadas, pero yo creo que el fondo de la cuestión sigue ahí, muy pendiente. Es decir, no solo es actual, sino que digamos que hemos ido un pasito más allá de lo que imaginaba Lewis en su momento. O sea que no ha perdido en ese sentido ni un gramo de actualidad. Y ya, después de este pequeña introducción, pues vamos al texto. La escena tiene lugar en el infierno, durante el banquete anual de la Academia de Entrenamiento de Tentadores para Jóvenes Diablos. El rector, Dr. Slupkov, acaba de brindar a la salud de los convidados. Screwtape, el invitado de honor, se pone en pie para responder. Señor rector, su inminencia, sus desgracias, espinas, sombríos y gentiles diablos míos. En ocasiones como esta, el orador se suele dirigir principalmente a aquellos de ustedes recientemente graduados que serán destinados muy pronto a tentadurías oficiales en la tierra.
Sigo esa costumbre gustosamente. Recuerdo muy bien con qué inquietud aguardaba yo mi primer destino. Espero y creo que cada uno de ustedes sentirá esta noche el mismo desasosiego. Su carrera está ante ustedes. El infierno espera y exige que sea, como fue la mía, una de éxito ininterrumpido. Si no lo es, ustedes saben lo que les aguarda. No tengo la menor intención de reducir el saludable y realista elemento de terror, ni la incesante ansiedad que harán de látigo y aguijón de sus esfuerzos. ¿Cuántas veces envidiarán a los humanos su capacidad de dormir? Pero a la vez desearía poner ante ustedes una visión moderadamente animosa de la situación estratégica en su conjunto. En un discurso lleno de puntos, su temido rector ha incluido una especie de apología del banquete que él dispuso para nosotros. Bien, gentiles diablos, nadie se lo reprocha. Sería vano, empero, negar que las almas humanas con cuya congoja nos hemos regalado esta noche eran de bastante mala calidad. Ni siquiera el hábil arte culinario de nuestros atormentadores podría mejorar su insulsez, o hincarle de nuevo el diente a un Farinata, un Enríquez VIII, o incluso un Hitler. Allí había algo realmente crujiente, algo que masticar, una furia, un egoísmo, una crueldad solo un poco menos robusta que la nuestra. Ofrecía una deliciosa resistencia a ser devorada. Calentaban las entrañas cuando se engullían. En lugar de ello, ¿qué hemos tenido esta noche? Ha habido una autoridad municipal con salsa de corrupción, pero personalmente no puedo detectar en ella el sabor de una avaricia verdaderamente apasionada y brutal con que uno se deleitaba en los grandes magnates del siglo pasado. ¿Acaso no era inequívocamente un hombre insignificante, un producto de esas mezquinas tajadas, atrapado con un chiste vulgar en privado y negado con trasnochados lugares comunes en sus discursos públicos? Un manoseado y pequeño don nadie arrastrado a la corrupción, solamente reconociendo que era corrupto, y tan solo porque los demás lo hacían. Luego hubo una tibia cacerola de adúlteros. ¿Pudieron encontrar ustedes en ella alguna huella de lujuria realmente inflamada, provocadora, rebelde e insaciable? Yo no pude. A mí me supieron todos a imbéciles insatisfechos, deslizados o escurridos en camas equivocadas, como respuesta automática a anuncios incitantes, o para sentirse modernos y emancipados, o para reafirmar su virilidad o normalidad, o incluso porque no tenían nada más que hacer. A mí, que he saboreado a Mesalina y Casanova, me resultaron francamente nauseabundos. El sindicalista aderezado con sedición estuvo tal vez un poquito mejor. Él había hecho verdadero daño. Él había contribuido de forma no del todo inadvertida a que hubiera derramamientos de sangre, hambre y la supresión de la libertad. Sí, en cierto modo, pero ¿en qué modo? Pensaba muy poco en estos objetivos finales. Acatar la línea del partido, renombre y, por encima de todo, pura rutina fueron las cosas que realmente dominaron su vida. Pero el punto viene ahora. Todo esto es gastronómicamente deplorable. Espero, no obstante, que la gastronomía no sea lo primero para ninguno de nosotros. En cambio, ¿no es esperanzador y prometedor en otro sentido mucho más serio? Consideren primero la mera cantidad. La calidad puede ser miserable, pero nunca tuvimos almas de algún tipo en mayor abundancia. Y luego el triunfo. Estamos tentados a decir que esas almas, o esos charcos residuales de lo que una vez fueron almas, difícilmente son dignas de condenarse. Sí, pero el enemigo, por alguna razón inescrutable y perversa, las consideraba dignas para intentar salvarlas. Créanme, así las consideraba. Ustedes, los más jóvenes, que no han entrado todavía en servicio activo, no tienen idea de con qué esfuerzo, con qué exquisita destreza fue finalmente capturada cada una de estas miserables criaturas. La dificultad estriba en su misma pequeñez y debilidad. Eran parásitos con una mente tan confundida,
con unas reacciones tan pasivas frente al entorno que resultaba muy difícil elevarlos al nivel de claridad y de liberación en que se hace posible el pecado mortal. Era preciso levantarlos lo suficiente, pero no ese milímetro fatal de demasiado, pues entonces, por supuesto, probablemente se habría echado todo a perder. Podrían haber visto, podrían haberse arrepentido. Por otro lado, si hubieran sido elevados demasiado poco, muy posiblemente hubieran merecido el limbo, como criaturas no idóneas ni para el cielo ni para el infierno, cosas a las que, habiendo fracasado en lograr el nivel, se les permite hundirse para siempre en una infrahumanidad más o menos satisfecha. En cada elección individual de lo que el enemigo podría llamar el mal camino, es muy difícil, por no decir imposible, que esas criaturas se sitúen en un estado de plena responsabilidad espiritual. No entienden ni el motivo ni el verdadero carácter de las prohibiciones que están quebrantando. Su conciencia apenas existe aparte de la atmósfera social que los rodea. Y, naturalmente, nosotros hemos logrado que su mismo lenguaje sea todo confuso y borroso. Un soborno en la profesión de otra persona es una propina o un regalo en la suya. Claro, la primera tarea de sus tentadores consistió en forzar esas elecciones del camino del infierno en un hábito por repetición continuada. Pero luego, y esto era de primera importancia, fue preciso transformar el hábito en un principio que la criatura está dispuesta a defender. Después de esto, todo irá bien. La conformidad con el entorno social, al principio meramente instintiva e incluso mecánica, ¿cómo podría no conformarse una gelatina? Se convierte ahora en un credo no reconocido o ideal de solidaridad o ser como los demás. La mera ignorancia de la ley violada se convierte ahora en una baja teoría sobre ella. Recuerden, no saben historia. Una teoría a la que se refieren llamándola moralidad convencional, puritana o burguesa. Así comienza a existir gradualmente en el centro de la criatura un núcleo sólido, compacto y arraigado, de resolución de seguir siendo lo que es e incluso a combatir estados de ánimo que podrían intentar alterarlo. Es un núcleo muy pequeño, no reflexivo en absoluto, son muy ignorantes, ni provocador. Lo excluye su pobreza emocional e imaginativa, a su modo casi mojigato y modesto, como un guijarro o un cáncer incipiente. Pero servirá a nuestro propósito. He aquí al final un rechazo real y deliberado, aunque no completamente articulado, de lo que el enemigo llama gracia. Estos son, pues, dos fenómenos bienvenidos. Primero, la abundancia de nuestras capturas, aunque insípidas viandas. No corremos peligro de pasar hambre. Y en segundo lugar, el triunfo. La habilidad de nuestros tentadores nunca ha sido superior. Pero la tercera moraleja que todavía no he extraído es lo más importante de todo. El tipo de armas con cuya desesperación y ruina nos hemos, no diré regalado, pero por lo menos nutrido esta noche, está aumentando en número y continuará haciéndolo. Nuestros consejeros del mando inferior nos aseguran que así es, y nuestros directivos nos advierten que orientemos nuestras tácticas a la vista de esta situación. Los grandes pecadores, aquellos cuyas vívidas y geniales pasiones fueron fomentadas más allá de todo límite, y en quienes una inmensa concentración de voluntad fue dedicada a objetos aborrecidos por el enemigo, no desaparecerán, pero aumentará su escasez. Nuestras capturas serán cada vez más numerosas, sin embargo consistirán en desperdicios que en otro tiempo hubiéramos arrojado al cerbero y a los perros de presa del infierno como no aptas para el consumo diabólico. Y quiero que entiendan dos cosas al respecto. En primer lugar, que, aun cuando pueda parecer deprimente, es realmente un cambio para bien. En segundo lugar, quisiera dirigir su atención hacia los medios por los cuales se ha conseguido. Es un cambio para bien. Los grandes y suculentos pecadores están hechos de la mismísima materia que esos horribles fenómenos que son los santos egregios.
La casi total desaparición de esa materia puede significar comida insípida para nosotros. Pero, ¿no es absoluta frustración y hambre para el enemigo? Él no creó a los humanos, no se hizo uno de ellos, ni murió torturado en medio de los hombres, para producir candidatos para el limbo, humanos malogrados. Él quería hacer santos, dioses, cosas como él. ¿No es la insulsez de la presente comida un precio muy pequeño a pagar por el delicioso conocimiento de que su gran experimento en conjunto no está dando resultado? Pero no solo eso. Conforme disminuyan los grandes pecadores y la mayoría pierda toda individualidad, los grandes pecadores se convertirán en agentes mucho más eficaces para nosotros. Cada dictador o incluso demagogo, casi toda estrella del cine o del rock, podrá arrastrar ahora consigo decenas de miles de ovejas del rebaño humano. Se entregarán lo que hay de ellos a él, en él, a nosotros. Puede llegar un tiempo en que, salvo para la minoría, no tendremos necesidad de preocuparnos en absoluto de la tentación individual. Si atrapamos el cabestro, el rebaño entero vendrá tras él. Pero ¿entienden cómo hemos triunfado al reducir buena parte de la raza humana al nivel de las cifras? Eso no ha llegado por accidente. Ha sido nuestra respuesta, una magnífica respuesta, a uno de los más serios desafíos que hayamos tenido que afrontar jamás. Permítanme recordarles cuál era la situación humana en la segunda mitad del siglo XIX, la época en que dejé de ser tentador activo y fui recompensado con un cargo administrativo. El gran movimiento hacia la libertad y la igualdad entre los hombres había producido para ese entonces sólidos frutos y se había hecho maduro. La esclavitud había sido abolida, la guerra de la independencia estadounidense había triunfado, la Revolución Francesa había tenido éxito. En ese movimiento hubo originariamente muchos elementos a nuestro favor. En él estaban mezclados mucho ateísmo, mucho anticlericalismo, mucha envidia y sed de venganza, incluso algunos intentos, más bien absurdos, de reavivar el paganismo. No era fácil determinar cuál debía ser nuestra propia actitud. Por un lado, fue un golpe duro para nosotros, todavía lo es, ver cómo los hombres antes hambrientos estaban ahora alimentados, o los que habían llevado cadenas durante mucho tiempo se habían liberado de ellas. Por otro lado, sin embargo, en el movimiento hubo un gran rechazo de la fe, mucho materialismo, secularismo y odio, lo cual nos hacía sentir que deberíamos alentarlo. Pero a finales de siglo la situación era mucho más simple y también considerablemente más amenazadora. En el sector inglés, donde presté la mayor parte de mis servicios de primera línea, había ocurrido algo horrible. El enemigo, con su habitual juego de manos, se había apropiado de gran parte de este movimiento progresista o liberador y lo había pervertido para sus propios fines. Quedaba muy poco de su viejo anticristianismo. El peligroso fenómeno llamado socialismo cristiano era rampante. Los propietarios de fábricas de los buenos tiempos pasados, que se enriquecieron a costa del sudor ajeno, eran desaprobados por su propia clase en lugar de ser asesinados por los obreros. Eso podía habernos sido útil. Los ricos renunciaban progresivamente a su poder, no de cara a la revolución o la fuerza, sino obedeciendo a sus propias conciencias. Los pobres, beneficiarios de esta situación, se comportaban de modo muy decepcionante. En lugar de utilizar sus nuevas libertades como nosotros esperábamos y suponíamos, razonablemente para la masacre, la violación, el pillaje o incluso para emborracharse continuamente, se entregaron perversamente a hacerse más limpios, ordenados, frugales, educados e incluso virtuosos. Creedme, gentiles diablos, la amenaza de algo como una situación realmente saludable de la sociedad parecía entonces perfectamente seria. La amenaza fue conjurada gracias a nuestro padre de las profundidades. Nuestro contraataque se llevó a cabo en dos niveles. En el más profundo, nuestros dirigentes lograron poner plenamente en actividad un elemento implícito en el movimiento desde sus primeros días. Oculto en el corazón de la lucha para la libertad, había también un profundo odio a la libertad personal. Un hombre inestimable, Rousseau, fue el primero en ponerlo de manifiesto.
en su democracia perfecta, solo está permitido, como recordarán, la religión del Estado. La esclavitud es restaurada y al individuo se le dice que quiere realmente, aunque no lo sepa, todo lo que el gobierno le dice que haga. Desde el punto de vista vía Hegel, otro imprescindible propagandista de nuestra causa, urdimos fácilmente el Estado nazi y el comunista. Incluso en Inglaterra tuvimos bastante éxito. Hace unos días oí que en ese país un hombre no podía cortar, sin un permiso, un árbol de su propiedad con su propia hacha, ni hacer tablones con él utilizando su propia sierra, ni utilizarlos para construir en su propio jardín un cobertizo para guardar las herramientas. Ese fue nuestro contraataque en un determinado nivel. A ustedes, meros principiantes, no se les confiarán trabajos de ese tipo. Se les destinará como tentadores de personas particulares. Nuestro ataque adopta contra ellas o a través de ellas una forma diferente. Democracia es la palabra con que deben conducirlos por las narices. El buen trabajo realizado ya por nuestros expertos filólogos en la corrupción del lenguaje humano hace innecesario advertirles que no se les deberá permitir nunca dar a esta palabra un significado claro y definible. No lo harán. Nunca se les ocurrirá pensar que democracia es, en realidad, el nombre de un sistema político, es más, de un sistema de votación, y que solo tiene una remotísima conexión con lo que ustedes están intentando venderles. Ni, por supuesto, se les deberá permitir nunca plantear la pregunta de Aristóteles acerca de si comportamiento democrático significa el comportamiento que gusta a las democracias o el comportamiento que preserva una democracia, pues si lo hicieran sería difícil que no se les ocurriera que ambas cosas no necesariamente son la misma. Deben utilizar la palabra puramente como un conjuro, si prefieren por su poder de venta exclusivamente. Es un nombre que veneran, y está conectado, por supuesto, con el ideal político según el cual los hombres deberían ser tratados de forma igualitaria. Después deberán hacer una sigilosa transición en sus mentes desde este ideal político a una creencia efectiva en que todos los hombres son iguales, especialmente aquel del que se están ocupando. Como resultado, ustedes pueden usar la palabra democracia para sancionar en su pensamiento el más vil y también el menos deleitable de todos los sentimientos humanos. No les será difícil conseguir que adopte, no solo sin vergüenza, sino con una sensación agradable de autoaprobación, una conducta que sería ridiculizada universalmente si no estuviera protegida por la palabra mágica. El sentimiento a que me refiero es naturalmente aquel que induce a un hombre a decir «yo soy tan bueno como tú». La primera y más evidente ventaja de ese sentimiento es que entonces ustedes lo inducen a entronizar en el centro de su vida una buena, sólida y clamorosa falsedad. No quiero decir simplemente que la afirmación indicada sea falsa de hecho, que su bondad, honestidad y sentido común sean tan distintos de los que los demás como su estatura o la medida de su cintura. Quiero decir que ni él mismo la cree. Nadie que dice «soy tan bueno como tú» se lo cree. Si lo creyera, no lo diría. El San Bernardo no se lo dice nunca al perro de juguete, ni el estudioso al zopenco, ni el trabajador al holgazán, ni la mujer hermosa a la carente de atractivo. Fuera del campo estrictamente político, la declaración de igualdad es hecha exclusivamente por quienes se consideran a sí mismos inferiores de algún modo. La afirmación expresa, precisamente, la lacerante, hiriente y atormentadora conciencia de una inferioridad que el paciente rehúsa aceptar. Y por tanto, se ofende, sí, lo ofende cualquier género de superioridad de los demás, la denigra, desea su aniquilación, sospecha incluso que toda diferencia sea una proclamación de superioridad. Nadie debe ser diferente de él ni por su voz, vestidos, modales, distracciones o gustos culinarios. He aquí alguien que habla inglés más clara y eufónicamente que yo. Debe ser una pantomima vil, altanera, cursi. Aquí hay un tipo que dice que no le gustan los perros calientes. Sin duda se cree demasiado bueno para comerlos. He ahí un hombre que no ha aprendido el tocadiscos. Debe ser uno de esos malditos intelectuales
y lo hace para presumir. Si fueran tipazos como Dios manda, deberían ser como yo. No tienen por qué ser diferentes. Es antidemocrático. Ahora bien, este útil fenómeno no es nuevo en modo alguno. Los humanos lo han conocido desde hace miles de años, bajo el nombre de envidia. Pero hasta ahora lo habían considerado siempre el más odioso y el más ridículo de los vicios. Quienes eran conscientes de sentirla lo hacían con vergüenza. Quienes no lo eran no le daban cuartel en los demás. La deliciosa novedad de la situación actual consiste en la posibilidad de sancionarla, hacerla respetable e incluso encomiable, merced al uso hipnotizador de la palabra democrático. Bajo la influencia de este encantamiento, quienes son inferiores en algún sentido o en todos, pueden trabajar con más entusiasmo y mayor éxito que en ninguna otra época para rebajar a los demás a su mismo nivel. Pero esto no es todo. Bajo la misma influencia, quienes se aproximan o podrían aproximarse a una humanidad plena retroceden ante el temor de ser antidemocráticos. He recibido información fidedigna de que los jóvenes humanos reprimen algunas veces un gusto incipiente por la música clásica o la buena literatura, porque eso podría impedirles ser como todo el mundo. Personas que desearían realmente ser honestas, castas o templadas, y a las que se les brinda la gracia que les permitiría serlo, lo rehúsan. Aceptarlo podría hacerles diferentes, ofender el estilo de vida, excluirlos de la solidaridad, dificultar su integración en el grupo. Podrían, horror de los horrores, convertirse en individuos. Todo ello queda resumido en la oración que pronunció hace poco una joven humana. Oh Señor, haz de mí una muchacha normal del siglo XX. Gracias a nuestra labor esto significa cada vez más, haz de mí una descarada, un imbécil y un parásito. Mientras tanto, como un delicioso subproducto, la minoría, menor cada vez, que se niega a ser normal o corriente, como todos e integrados, se convertirán cada vez más en realidad en los mojigatos y excéntricos como la chusma los habría considerado de cualquier manera, pues la sospecha crea a menudo lo que espera. Ya que haga lo que haga los vecinos me van a considerar una bruja o un agente comunista, también podría ser tildado de oveja siendo cordero y llegar a serlo en realidad. Como consecuencia, ahora tenemos una intelectualidad que a pesar de su reducido número es muy útil para la causa del infierno. Pero eso es un mero subproducto. En lo que quiero que fijen su atención es en el vasto movimiento general hacia el descrédito y, en última instancia, la eliminación de cualquier género de excelencia humana, moral, cultural, social e intelectual. Y no es hermoso observar cómo la democracia, en el sentido encantador, está haciendo ahora para nosotros el mismo trabajo y con los mismos métodos, realizado en otro tiempo por las dictaduras más antiguas. Recordarán que uno de los dictadores griegos, que entonces llamaban tiranos, envió un emisario a otro dictador para pedirle consejo sobre los principios de gobierno. El segundo dictador condujo al mensajero a un campo de maíz. Allí cortó con su bastón la copa de los tallos que sobresalían 1 centímetro o así por encima del nivel general. La moraleja era evidente. No tolere preeminencia alguna entre sus súbditos. No permita vivir a nadie que sea más sabio, mejor o más famoso o incluso más hermoso que la masa. Córtelos a todos reduciéndolos al mismo nivel. Todos esclavos, todos números, todos donnadies, todos iguales. Así los tiranos podrían ejercer la democracia en cierto sentido, pero ahora la democracia puede hacer el mismo trabajo sin otra tiranía que la suya propia. Nadie necesita en la actualidad penetrar en el campo de maíz con un bastón. Los propios tallos pequeños cortarán las copas de los grandes. Incluso los grandes están comenzando a cortar las suyas en su deseo de ser como tallos. He dicho que conseguir la condenación de estas mezquinas almas, estas criaturas que casi han dejado de ser individuos, es un trabajo laborioso y difícil, pero si se emplea la habilidad y el esfuerzo convenientes, pueden tener una razonable confianza en el resultado. Los grandes pecadores parecen más fáciles de atrapar, pero luego son imprevisibles. Después de haberlos dirigido durante 70 años, el enemigo
puede arrebatárselos de las garras en el 71º. Los grandes pecadores son capaces, créanme, de auténtico arrepentimiento. Ellos son conscientes de verdadera culpa. Si las cosas se tuercen, están dispuestos a desafiar la presión social del entorno por amor al enemigo, como antes estuvieron a desafiarla por nosotros. En cierto sentido es más problemático seguir y aplastar una avispa huidiza que pegarle un tiro a un elefante salvaje situado a corta distancia. Pero el elefante es más problemático si fallan. Mi propia experiencia procede básicamente, como ya he dicho, del sector inglés, y todavía recibo más noticias de él que de ningún otro. Es posible que lo que voy a decir ahora no se pueda aplicar completamente a los sectores en que puedan estar actuando alguno de ustedes, pero pueden hacer los ajustes necesarios cuando lleguen allí. Es casi seguro que tendrán alguna aplicación. Si tiene muy poca, deberán esforzarse para hacer que el país del que se ocupan se parezca a lo que ya es Inglaterra. En ese prometedor país, el espíritu expresado en la fórmula «soy tan bueno como tú» ya ha comenzado a ser algo más que una influencia generalmente social. Comienza a trabajar él mismo en el sistema educativo. Cuán lejos han llegado sus efectos en el momento presente, no me gustaría decirlo con certeza. Ni eso importa. Una vez han captado la tendencia, pueden predecir fácilmente sus desarrollos futuros, especialmente por cuanto nosotros mismos jugaremos un papel en el desarrollo. El principio básico de la nueva educación ha de ser evitar que los zopencos y ociosos se sientan inferiores a los alumnos inteligentes y trabajadores. Eso sería antidemocrático. Estas diferencias entre alumnos, por ser obvia y claramente diferencias individuales, se deben disimular. Esto puede hacerse en varios niveles. En las universidades los exámenes se deben plantear de modo que la mayoría de los estudiantes consiga buenas notas. Los exámenes de admisión deben ser organizados de manera que todos o casi todos los ciudadanos puedan ir a la universidad, tanto si tienen posibilidades o ganas de beneficiarse de la educación superior como si no. En las escuelas, los niños torpes o perezosos, para aprender lenguas, matemáticas o ciencias elementales, pueden dedicarse a hacer las cosas que los niños acostumbran a realizar en sus ratos libres. Déjenlos hacer pasteles de barro, por ejemplo, y llámenlo modelar. En ningún momento debe haber, no obstante, ni el más mínimo indicio de que son inferiores a los niños que están trabajando. Sea cual sea la tontería que los mantenga ocupados, debe tener, creo que los ingleses usan ya la expresión, paridad de estima. No es posible urdir un plan aún más drástico. Los niños capacitados para pasar a una clase superior pueden ser retenidos artificialmente porque los demás podrían sufrir un trauma. Por Belcebú, qué utilísima palabra, al ser rezagados. Así pues, el alumno brillante permanece democráticamente encadenado a su grupo de edad a lo largo de toda su carrera escolar, y un niño capaz de acometer la lectura de Esquilo o Dante permanece sentado escuchando a los intentos de sus coetáneos de deletrear Akat, Sat, On, Amat. Debe ser una frase típica de las primeras letras inglesas. Algo parecido al mi mamá me mima. Esto es una nota mía. En una palabra, podemos esperar razonablemente la abolición virtual de la educación cuando el «soy tan bueno como tú» se haya impuesto definitivamente. Todos los incentivos para aprender y todas las consecuencias negativas por no hacerlo se evitarán. A quienes desearan aprender se les impedirá hacerlo. ¿Quiénes son ellos para descollar sobre sus compañeros? De cualquier modo, los profesores, o debería decir niñeras, estarán muy ocupados alentando a los zopencos y dándoles palmaditas en la espalda como para perder el tiempo en la verdadera enseñanza. No tendremos que hacer más planes ni fatigarnos en propagar entre los hombres la presunción imperturbable y la ignorancia incurable. Los mismos pequeños gusanos lo harán por nosotros. Por supuesto, esto no sucederá a menos que toda la educación llegue a ser estatal, pero lo será. Eso es parte del mismo movimiento. Impuestos durísimos, ideados con ese propósito, están liquidando la clase media, la clase que estaba dispuesta a ahorrar, gastar y hacer sacrificios para educar a sus hijos en instituciones privadas. La supresión de esta clase, además de estar en relación con la abolición de la educación, es, afortunadamente, un efecto inevitable del espíritu que afirma «soy tan bueno como tú».
Ese fue, después de todo, el grupo social que dio a los humanos la abrumadora mayoría de sus científicos, médicos, filósofos, teólogos, poetas, artistas, compositores, arquitectos, juristas y administradores. Si alguna vez ha habido un manojo de tallos elevados cuyas cabezas fuera preciso cortar, ha sido sin duda alguna ese, como observaba no hace mucho tiempo un político inglés. Una democracia no quiere grandes hombres. Sería ocioso preguntar a una criatura así si por querer entiende necesitar o gustar. Para usted es mejor tenerlo claro. Pues aquí surge de nuevo la pregunta de Aristóteles. En el infierno veríamos con gusto la desaparición de la democracia en el sentido estricto de esa palabra, el sistema político llamado de ese modo. Como todas las formas de gobierno, trabaja a menudo en beneficio nuestro, pero por lo general con menos frecuencia que las demás. Y lo que debemos entender es que democracia en sentido diabólico, soy tan bueno como tú, ser como todos, solidaridad, es el más refinado instrumento de que podríamos disponer para extirpar las democracias políticas de la faz de la tierra. Pues democracia o espíritu democrático, en sentido diabólico, da lugar a una nación sin grandes hombres, integrada básicamente por iletrados, flácida moralmente por falta de disciplina entre los jóvenes, llena de la petulancia que la adulación engendra en la ignorancia, y pronta a gruñir o a quejarse al primer signo de crítica. El infierno desea que sea así todo el pueblo democrático, pues cuando una nación como esta entra en conflicto con otra en la que se ha enseñado a los niños a trabajar en la escuela, en la que el talento ocupa los puestos elevados y en la que a la masa ignorante no le está permitido opinar sobre los asuntos públicos, solo cabe un resultado. Cierta democracia se sorprendía recientemente al descubrir que Rusia la había adelantado en el terreno de la ciencia. Qué delicioso ejemplo de ceguera humana. Si la tendencia general de la sociedad se opone a todo género de excelencia, ¿por qué esperaban que sus científicos sobresalieran? Nuestra función consiste en alentar la conducta, las costumbres, la completa actitud mental general de la que gozan y disfrutan las democracias, pues esas mismas son las cosas que las destruirán si no se atienden. Casi se asombrarían ustedes de que los mismos humanos no lo vean. Aun cuando no lean a Aristóteles, eso sería antidemocrático, ustedes creerían que la Revolución Francesa les hubiera enseñado que la conducta que naturalmente disfrutan los aristócratas no es la que preserva las aristocracias. Podrían haber aplicado, pues, el mismo principio a todas las formas de gobierno, pero no quisiera acabar en esta nota. No desearía fomentar en sus mentes, prohíbalo el infierno, la ilusión que ustedes deben fortalecer cuidadosamente en la de sus víctimas humanas. Me refiero al espejismo del destino de las naciones como algo en sí mismo más importante que el de las almas individuales. El derrocamiento de los pueblos libres y la multiplicación de estados esclavizados son solamente medios para nosotros, además, por supuesto, de ser divertido. Pero el verdadero fin es la destrucción de los individuos, pues sólo los individuos se pueden salvar o condenar, llegar a ser hijos del enemigo o alimento nuestro. Para nosotros, el valor último de las revoluciones, las guerras o el hambre consiste en la angustia, la traición, el odio, la rabia y la desesperación individuales que pueden producir. Soy tan bueno como tú es un medio útil para la destrucción de las sociedades democráticas, pero tiene un valor mucho más profundo como fin en sí mismo, como estado mental, que al excluir necesariamente la humildad, la caridad, la satisfacción y los placeres de la gratitud o la admiración, aparta al ser humano de casi toda senda que podría conducirlo finalmente al cielo. Pero ahora viene la parte más agradable de mi misión. Me ha caído en suerte proponer un brindis en nombre de los invitados a la salud del rector Slupkov y de la Academia de Entrenamiento de Tentadores. Llenen sus copas. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es este delicioso aroma que aspiro? ¿Es posible? Me desdigo, señor rector, de mis duras palabras sobre la cena. Veo y huelo que la bodega de la Academia tiene todavía, incluso bajo condiciones bélicas, algunas docenas de excelente fariseo añejo. Bien. Esto es como en los viejos tiempos. Manténgalo un momento bajo sus narices, gentiles diablos. Álcenlo a la luz. Contemplen las ardientes venas retorcidas de dolor y enredadas en su negro corazón, como si estuvieran luchando. Y efectivamente lo están. ¿Saben cómo se elabora este vino? Para conseguir su delicado sabor ha sido necesario cosechar, pisar y fermentar conjuntamente diferentes tipos de fariseo.
de los tipos más antagónicos entre sí en la tierra. Unos fueron todo normas, reliquias y rosarios, otros fueron todo vestidos sin vida, caras largas y mezquinas, abstinencias tradicionales de vino, o cartas, o el teatro. Ambos tenían en común su autorrectitud y una casi infinita distancia entre su verdadero punto de vista y cualquier cosa que el enemigo es o manda. La maldad de las demás religiones era la doctrina verdaderamente viva de la suya. La calumnia fue su evangelio y la denigración su letanía. Cómo se odiaban unos a otros allá arriba donde brilló el sol. Cuán mucho más se odiarán mutuamente ahora que están unidos, pero no reconciliados para siempre. Su asombro, su resentimiento por la mezcla, el enconamiento de su rencor eternamente impenitente, obrará como el fuego al pasar a nuestra digestión espiritual. Fuego oscuro. A fin de cuentas, amigos míos, será un mal día para nosotros si lo que la mayoría de los humanos entienden por religión llega a desaparecer alguna vez en la tierra. Todavía puede enviarnos los más deliciosos pecados. En ningún lugar tentamos con más éxito como en los mismos peldaños del altar. Su inminencia, sus desgracias, espinas, sombríos y gentiles diablos míos, brindo por el doctor Slupkov y la Academia.